Y es que se conmemoran hoy los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945 la Alemania nazi capitulaba ante las tropas de los países aliados. Finalizaba así una guerra que dejó una Europa devastada y que debería ser para la humanidad una lección sobre las capacidades de destrucción y brutalidad de regímenes agresivos y totalitarios. Hoy el aniversario vuelve a estar otra vez marcado por la guerra en Ucrania. Aquí en este país, en Alemania, se han celebrado y se siguen celebrando con múltiples actos estos 80 años de final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los más destacables fue la sesión extraordinaria del Parlamento alemán, el Bundestag. Su presidenta, y la vemos, Julia Klöckner, pidió que se prestase más atención a la violencia contra las mujeres, a las que muchas veces se olvida como víctimas de las guerras. Y antes de esa sesión extraordinaria, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y otros líderes políticos depositaban como es tradición coronas de flores en el monumento a las víctimas de la guerra y la tiranía en el centro de Berlín. El presidente federal Steinmeier resaltaba la necesidad de defender la democracia por las lecciones aprendidas tras la Segunda Guerra Mundial. Ya la ven, saludamos a nuestra analista política Carol Guerrero. Carol, ¿cómo y con qué actos ha recordado Alemania el fin de la Segunda Guerra Mundial? Hola Ana, buenas noches, es un gusto saludarte. Pues ha habido actos oficiales, actos no oficiales, actos además espontáneos protagonizados, Ana, por ciudadanos de a pie. En cuanto a los actos oficiales, sin duda alguna el más importante de todos ha sido este encabezado por el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Él ha concedido un duro discurso en el Parlamento Federal en el que ha rechazado la narrativa de Rusia para justificar la guerra en Ucrania y también ha tenido duras palabras para el Partido Alternativa para Alemania, AfD, sin mencionar su nombre, Ana, sin hablar directamente de este partido, pero sí dijo que en Alemania actualmente hay grupos extremistas que se consolidan, que están haciendo negocio con el miedo de la gente y que están jugando con la preocupación de la gente. Por eso pues ha hecho este llamado a proteger la libertad y la democracia. Poco después de esto fue el alcalde de Berlín, Kai Wegner, el que protagonizó otro acto solemne, en el monumento a las víctimas de la guerra, en compañía del embajador de Ucrania aquí en Alemania. Pero a lo largo de la jornada, como tú lo mencionabas, pues ha habido diferentes actos, ha habido también misas, tanto aquí en Berlín como en varios puntos de Brandeburgo, y ciudadanos de a pie también han depositado flores en diferentes monumentos y también frente a la embajada de Rusia aquí en la capital alemana, Ana. Hablando de Rusia, en esos actos conmemorativos en Alemania no han sido invitados, Carol, representantes rusos ni bielorrusos, una decisión no exenta de polémica. ¿Cómo afecta la ausencia de Rusia a esas relaciones diplomáticas y al significado de un día como lo es hoy? Bueno, la verdad es que, como podemos recordar desde el 22 de febrero de 2022, estas relaciones entre Rusia y Alemania pues se han deteriorado bastante, Ana. Incluso recordemos que en abril del mismo año Alemania expulsó a unos 40 diplomáticos rusos, de manera que desde antes ya las relaciones entre ambos países están prácticamente en mínimos. Lo que pasa es que sí ha habido críticas porque, por ejemplo, para partidos como la izquierda o incluso para muchos historiadores se debe diferenciar entre lo que es el Kremlin y Vladimir Putin y la gente que lo acompaña y lo que es la sociedad civil y lo que fueron los veteranos, los que son los veteranos que todavía están con vida y pues que defendieron a Alemania y que permitieron que el Ejército Rojo liberara a Alemania del régimen nazi. De manera que sí que ha habido mucha polémica, sin embargo el gobierno federal pues ha sostenido que no se puede permitir que Rusia instrumentalice este momento de conmemoración. Muchísimas gracias, Carol Guerrero. Un saludo. El alto el fuego declarado por Vladimir Putin estos días con Ucrania coincide con este 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso conmemorará mañana los 27 millones de vidas soviéticas perdidas en pos de la victoria sobre los nazis y las potencias del eje. El 8 de mayo se celebra en todo el mundo como el final de un conflicto global y aquí en Alemania como el comienzo de un complicadísimo y traumático renacimiento de dos naciones separadas. Principios de mayo de 1945. Multitudes celebran en todo el mundo el fin de la guerra en Europa. Las banderas de la libertad ondean sobre toda Europa. Celebraciones en Londres, París, Washington y Moscú. Los nazis han sido derrotados.
y su Reich reducido a cenizas. Los 12 años de terror nazi que sumieron al mundo en el abismo son ya historia. 6 años de guerra que acabaron con la vida de entre 60 y 85 millones de personas, en su mayoría civiles en todo el mundo. 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en el Holocausto. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional del ejército alemán, la Wehrmacht, que entró en vigor a las 11 de la noche del 8 de mayo. Hitler se había suicidado unos días antes para evitar rendir cuentas, como otros muchos altos cargos nazis. En la Alemania de posguerra reinaban el hambre y la destrucción. Infraestructuras casi totalmente devastadas, zonas residenciales reducidas a escombros. Este fue el legado del nazismo. Las potencias aliadas, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se repartieron Alemania en 4 zonas de ocupación y Berlín en sendos sectores, con el teórico objetivo de desmilitarizar y desnazificar el país. En la práctica, sin embargo, las potencias ocupantes actuaron de forma muy dispar. En los años posteriores, las diferencias entre los aliados se agudizaron y comenzó la llamada Guerra Fría. En 1949 Alemania quedó dividida en 2 estados, la República Democrática Alemana en el este y la República Federal de Alemania en el oeste. En esta última se celebraron elecciones democráticas en agosto de 1949. Pero Moscú también movió ficha. En el este, Stalin modeló un estado basado en el sistema soviético. En octubre de 1949 se fundó la Alemania del Este bajo un modelo comunista. Los habitantes de las 2 Alemanias vivieron en sistemas políticos, sociales y económicos completamente diferentes durante 4 décadas, pero al final el muro de Berlín cayó y el pueblo alemán volvió a ser uno solo. Son 80 años de una tragedia histórica y aún quedan demasiadas preguntas. Tenemos en el estudio al historiador, escritor y compañero de redacción Jaime González Arguedas. Bienvenido, Jaime. Gracias. Encantados de que estés aquí. Vamos a ver, ¿cuál es el impacto de la Segunda Guerra Mundial en Europa y cómo ha moldeado el continente hasta ahora? Bueno, la Segunda Guerra Mundial lo que dejó ante todo es una conclusión, y es que nunca más podía volverse a repetir algo semejante. Nunca jamás hubo una guerra tan cara, tan devastadora y con tantos millones de muertos en toda la historia de la humanidad. Y de ahí que después de la guerra se impulsara la creación de organismos supranacionales para tratar de dirimir de manera pacífica los conflictos entre países. A la vez, algo característico de la guerra es la industrialización del asesinato en masa por parte de la Alemania nazi, lo que llevó después de la guerra a la especificación de un nuevo tipo de crimen, los crímenes contra la humanidad, y a la creación de tribunales para perseguirlos. Pero ante todo fue un cambio radical de época. Fue el final de un orden nacido de las guerras napoleónicas, hay que irse bastante lejos, que tenía Europa como centro de poder y sobre todo al Imperio Británico como primera potencia mundial. La Segunda Guerra Mundial pone fin a eso y traslada los centros de poder a 2 nuevas superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, cuyo enfrentamiento durante la Guerra Fría dividirá a la propia Europa en 2 bloques, el bloque comunista del Pacto de Varsovia y el bloque capitalista de la OTAN. Vamos a ver, la pregunta que se hacen muchos, Jaime, ¿por qué Europa y Estados Unidos celebra el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo y Rusia lo hace el 9? Mañana, con el Día de la Victoria, que además se llama un poco diferente porque se llama el Día de la Victoria. Sí, pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Y se debe al texto de la capitulación firmado por la Alemania nazi, por los responsables de la Alemania nazi. En ese texto se decía que el alto el fuego debía entrar en vigor el 8 de mayo a las 23 horas y 1 minuto según el horario centroeuropeo. Pero Moscú tiene un uso horario diferente, 1 hora más. Es que cuando entró en vigor, por fin, el armisticio, en Moscú eran ya las 12 y 1 minuto de la noche del 9 de mayo. Pasada la medianoche. De ahí la divergencia de las fechas en la celebración de este acontecimiento.
Se debate mucho sobre quién fue más determinante para la derrota de los nazis, si la Unión Soviética o Estados Unidos. Hace muy poco el presidente estadounidense Donald Trump dijo, cito, que la victoria se logró principalmente gracias a Estados Unidos, guste o no. ¿Qué hay de cierto? Bueno, es una media verdad, como también es una media verdad el argumento de que la Unión Soviética fue la verdadera vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Y el problema de las medias verdades es que suelen ser las mejores mentiras. Por un lado, la Unión Soviética, sin lugar a dudas, tuvo el principal papel militar en la guerra en Europa. Más de 20 millones de ciudadanos soviéticos murieron luchando contra la Alemania nazi. Entre ellos muchísimos ucranianos. Entre ellos muchísimos ucranianos. El Ejército Rojo se enfrentó al 80% del ejército alemán y el Ejército Rojo fue quien conquistó Berlín. Por otro lado, la Fuerza Aérea Alemana estaba ocupada, sobre todo, enfrentándose a la Fuerza Aérea Británica y estadounidense, lo que dio la superioridad aérea en el frente oriental a los soviéticos. Pero sobre todo Estados Unidos tuvo un papel esencial y fundamental como fábrica de los aliados. 2/3 de todo el armamento militar utilizado por los aliados fue fabricado por Estados Unidos. Y además tuvo un papel esencial ofreciendo todos los bienes civiles que necesitaban las economías para funcionar. Un solo ejemplo sencillo. La Unión Soviética se concentró en producir armamento, fundamentalmente. Todo su sistema ferroviario dependía de Estados Unidos, ya que la inmensa mayoría de los vagones de las locomotoras que circulaban por el sistema ferroviario soviético fueron fabricadas en Estados Unidos, igual que la gran mayoría de los camiones. Sin eso, la Unión Soviética no hubiera podido funcionar. Así que los dos fueron esenciales para la victoria. Jugaron un papel fundamental. Jaime, me encantaría seguir hablando contigo, pero lo tenemos que dejar ahí. Es un día cargadísimo de noticias. Pero gracias por haber estado con nosotros. Jaime González Arguedas, gracias. Sin duda, para los alemanes este Día de la Liberación sigue siendo una fecha importantísima, pero el debate sobre cómo deben sentirse respecto a los crímenes nazis sigue abierto, sobre todo en las nuevas generaciones. ¿Es un capítulo cerrado que pertenece al pasado o sigue siendo necesaria una cultura de la memoria? Hemos salido a la calle a recabar opiniones. Se puede celebrar tranquilamente, pero después de 80 años ya no hace falta seguir jugando esa carta. Los alemanes, la guerra, todo eso. Yo no tengo un sentimiento de culpa y mis padres tampoco. Fue otra generación y ya es hora de verlo como un hecho histórico y no como algo por lo que se nos deba culpar. Espero que algo así nunca vuelva a repetirse, pero la situación política aquí es tal que hay un partido, Alternativa para Alemania, que me da miedo. Temo que algo similar podría suceder de nuevo. La verdad es que tengo sentimientos encontrados. No va a volver a ocurrir, aunque solo sea porque queda memoria colectiva. Así que al menos de esa forma se recuerda. Sigue existiendo esa memoria y aunque con el tiempo se debilite porque las personas van muriendo, todo lo que pasó está más que documentado. La cultura de la memoria es muy importante. No se debe dar por cerrado este capítulo, sino que es necesario actualizarlo, reflexionar sobre ello y sobre todo recordarlo.